Hagamos un pequeño resumen. Heterosexualidad y transexualidad tienen más peso biológico. Homosexualidad y parafilias tienen más peso psicológico. El colectivo tiene más peso social. Oficialmente lo sabes todo y nunca fue tan sencillo de comprender. Gente de YouTube, tiempos sin vernos, espero se encuentren excelente el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a mi serie La clase de tu vida. Soy Unicornio Siberiano, así que por favor busquen sus libretas, su juguito y comencemos porque el día de hoy vamos a estar aprendiendo demasiado. El tema que vamos a conversar hoy ha sido polémico en diversos momentos de la historia, pero en el presente ha recobrado tal nivel de importancia que es importante conocer estos avances culturales, estas creencias y esta información en general. Te recomiendo llegar hasta el final del video porque vas a adquirir el conocimiento fundamental para actualizarte en un mundo y en una sociedad que ya está en otro nivel. Vas a tener bases sólidas para argumentar lo que sea sobre el tema. Podrás relacionarte mejor con muchas personas de manera más sana y fluida, bien sea en términos amorosos, amistosos, familiares, profesionales, entre muchos más. Podrás hacer tu mundo mejor y más organizado gracias a que conoces información que muchísimos desconocen. De hecho, toda esta desinformación es lo que ha dado origen a tantas guerras, desacuerdos mundiales, odio, fobias y muchísimos tristes finales para muchísima gente. Pero lo más importante de entrar en conocimiento sobre quiénes somos y cómo somos nosotros y los demás, podemos aplicar más amor y empatía a nuestras acciones y decisiones para con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué es importante? Porque un grano de arena de este tamaño puede crear grandes cambios a mejor para el futuro. Esa es la intención en educarse en todos estos temas. Chévere, antes de entrar en materia me gustaría comentarle a todos los que me están viendo que el canal va a ser informativo. Vamos a investigar y vamos a educarnos en una cantidad de temas sumamente variados. Hoy el día, por ejemplo, podría ser psicológico, mañana puede ser filosófico, luego científico, luego espiritual. O sea, no hay un límite para los temas, siempre y cuando se desarrollen con base, con fundamento, porque la intención es aprender, la intención es nutrirnos y desarrollar cada tema de una forma cómoda y sencilla para que sea accesible a todas las personas que me estén viendo y escuchando. Este tema está explicado de manera sencilla, pero aún así tiene sus complejidades. Me gustaría pensar que quienes ven este video lo están haciendo para aprender y para ello es importante ya estar trabajando en la etapa de aceptación. Para todos los seres humanos siempre va a ser un proceso adaptarse a nuevas creencias o culturas. Debo dar un mérito bien heavy a la inclusión forzada por eso, en este sentido, porque si no es gracias a las películas, series, dibujos animados, música e incluso las marcas que nos venden productos y servicios, que han hecho publicidad sobre este nuevo mundo en el que estamos, eso inconscientemente aporta a que nosotros conozcamos estas nuevas vidas, ideas y formas de pensar. Lo que al principio puede parecer un impacto, pero justo ese es el fin, la aceptación. Entonces voy a expresar mis palabras desde la siguiente etapa, que sería la de adaptación, porque sabemos que el tema existe, pero lo ignoramos o no le damos importancia. Lo que nos lleva a creer que podemos vivir sin cruzarnos con estas realidades y podemos formar miedos e inseguridades. En el peor de los casos podemos emplear rechazo y desagrado por los demás y sus formas de vivir. Pero esas emociones y sentimientos, esos pensamientos, se calman con la claridad sobre cómo son las cosas, aprendiendo y conociendo sobre todos los seres humanos, y eso eventualmente nos lleva a construir un mundo mejor, e incluso más unido, porque ya una vez entendido esto, podemos dar paso a otras prioridades personales, culturales y sociales. Un mundo mejor es un gran objetivo, ¿saben? Y también uno muy hermoso. La sexualidad, aunque primitiva, es inherente a la naturaleza humana y evoluciona junto a nuestra especie, adaptándose a la compleja realidad de la condición humana y sus aspectos biológicos, psicológicos, emocionales y sociales. Lo que significa que en el momento en que el humano es capaz de organizar sus pensamientos, expresar sus sentimientos y planificar su naturaleza para adaptarla a sus necesidades, ahí logra escapar de la esclavitud biológica de la sexualidad y trasciende a algo que va más allá que la sola reproducción. Se convierte en una actividad que produce placer, amor, odio, ansiedad, liberalismo, represión. Es toda una pluridimensionalidad. Nunca olvidemos los cimientos biológicos porque nos va a servir para entender lo que viene después. Se los voy a explicar de manera sencilla. Los humanos son la única especie que ha desarrollado mucho más la corteza cerebral.
que es la base del aprendizaje y de los procesos intelectivos. Esto ha logrado que nuestra conducta sexual esté mucho más influida por los estímulos ambientales que por los niveles hormonales, y mucho más regulada por la corteza cerebral que por los centros nerviosos primitivos, lo que da paso a afirmar que la respuesta sexual se desencadena, bien sea por estímulos ambientales, principalmente visuales o táctiles, o bien sea por estímulos producidos por la misma corteza cerebral, como lo son las fantasías sexuales. Pero esta clase de tu vida no es como la sexualidad que nos pueden enseñar nuestros padres o en el colegio, incluso en los estudios superiores. No se trata de cómo se hace esto y aquello, cuáles son sus consecuencias, o a qué nos exponemos cuando empezamos a realizar actividades sexuales. No. La sexualidad en el 2024 va más allá de lo que biológicamente está establecido en nuestra especie y en la cultura que hemos formado durante años. Es momento de actualizarse de verdad y saber todo lo fundamental sobre la sexualidad moderna y también conocer a ciencia cierta lo que significa la palabra inclusión. Y por supuesto, si les fue de ayuda o de interés esta información y les gustaría que hablara sobre otra rama de la sexualidad, con mucho gusto díganme en los comentarios de qué les gustaría que hablara en un próximo video y yo lo estaré considerando muchísimo. Así que te recomiendo muchísimo que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. El principio de este viaje inicia con la arquitectura sexual, es decir, la anatomía de los hombres y las mujeres. Para que no queden dudas, así se ve un hombre y así se ve una mujer. A los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. A eso se le conoce como... Hasta ahí todo bien. Pero aquí es a donde nos vamos ahora a un debate que ha traído años de lucha y aceptación. Y es que la primera inclusión que deberíamos considerar y comprender es la transexual. En este mundo moderno del 2024, y sabiendo que existen dos géneros, entiéndase inclusión en este momento y en este sentido como una variante, un agregado, lo que convierte a la transexualidad en un subgénero, porque genéticamente deriva de los géneros masculino y femenino. Entonces, hablemos de... La palabra género deriva de genética, lo que significa que la transexualidad es el único y oficial subgénero porque deriva de los hombres y las mujeres, que son los únicos géneros inherentes a la existencia humana. Entonces, trans significa transacción, y cuando unimos la palabra transexual, estamos haciendo referencia a un ser humano que tuvo una transacción en su cuerpo. Y este proceso es una alteración completamente biológica en el cuerpo del ser humano, lo que significa que es 100% natural. Es decir, que existen hombres nacidos con genitales de mujer y en su desarrollo su cuerpo se transacciona al de una mujer, cambiándoles la voz, los músculos y todo el cuerpo. Como también existen las mujeres con genitales de hombre y en su desarrollo también empiezan a notar cambios en su voz, en sus músculos y en todo su cuerpo. E incluso también existen los casos en los que una sola persona tiene ambos genitales, tanto femenino como masculino. Pero a todo esto, lo más complejo son las fuertes repercusiones que estas personas tienen en sus vidas, tanto a nivel psicológico como a nivel social, por lo difícil que se les hace manejar estos cambios en sí mismos en ciertas etapas de su vida. Y según la lógica, la razón y la ciencia, esto debe considerarse de una manera mucho más diferente a todo lo que aún nos falta hablar en este video. Y de allí la importancia de la inclusión, aceptación y adaptación de estas realidades tan diferentes culturalmente a lo que la mayoría están acostumbrados a ver. Hay que conocer simplemente esta información, pero de manera organizada y coherente. Y quise hablarlo porque siento que el mundo entero no ha sabido explicar esto de manera sencilla. Que si lo estoy logrando, por favor dímelo en los comentarios. Porque esto no es spoiler, pero del éxito de este video van a venir muchísimos más. Así que si estamos entendiendo y vas conmigo en la conversación, quédate hasta el final del video porque se va a poner mucho más interesante. Ahora, ya hablamos de una variante biológica. Pero ¿de qué trata todo esto cuando nos referimos a una variante de una conducta sexual? Porque esto significa que la orientación sexual es el objeto básico del estímulo sexual, por lo que no implica necesariamente alteraciones físicas o psicológicas. Se entiende por homosexualidad a la atracción sexual entre dos personas del mismo sexo. Es decir, a una mujer le gusta a otra mujer y a un hombre le gusta a otro hombre. Eso es todo. No existe ningún trastorno,
porque tanto el hombre como la mujer homosexual tienen bien clara su masculinidad y su feminidad. La única variante sería su orientación sexual, que es decir, sus gustos. Y esto solamente tiene un pequeño porcentaje biológico atribuible por la genética y la bioquímica de los seres humanos. Pero tiene más porcentaje psicológico, dado que muchos comportamientos son fruto del aprendizaje o el condicionamiento. Es poco probable decir que es de una forma o de otra, pero definitivamente es mucho más psicológico. Ahora, tanto la homosexualidad como la transexualidad se enfrentan a la misma dificultad en algunos casos y de formas muy diferentes, porque cada quien vive sus procesos de manera diferente. Pero sí tienen en común un posible trastorno de la identidad, llamado homosexualidad egodistónica. Esto significa que la propia persona no se acepta y este rechazo es el que puede provocar cierto grado de sufrimiento psicológico. Siendo este el caso, si la persona siente un malestar intenso y persistente con respecto a su anatomía porque se puede sentir atrapado, existirá una búsqueda de parecerse al sexo contrario, al que se pertenece psicológicamente, y por el deseo de modificar aquellas características tanto externas como la ropa y la apariencia, y las internas como la voz y los genitales. Entonces se llevará a cabo un completo transexualismo. En el caso específico de los transexuales, el rechazo puede empezar desde la infancia y desaparecer, pero si vuelve en la adultez podría estar acompañado de patologías importantes. Y se recomienda hacer el cambio de sexo, que está acompañado de muchísimos delicados e irreversibles pasos, procesos y pruebas, pero todo sea para un mejor equilibrio psicológico. Y recordemos que si esa persona está feliz, entonces el esfuerzo y el sacrificio valen la pena. Oficialmente ya conoces más del 80% de lo que se necesita para conocer el mundo moderno del 2024. Ahora vayamos a ese 100% para que sea una misión cumplida. Desde hace muchísimo tiempo se ha malentendido este concepto, e incluso han salido en medios de comunicación y en videos explícitamente diciendo que ahora hay más de 70 o 90 géneros, y eso está mal, está incorrecto. Esto no se trata de géneros, pero sí de ideologías de género, es decir, orientaciones, conductas, gustos particulares, que habiendo tanta gente identificada con gustos similares, se han creado grupos para apoyarse y dar a conocer sus posturas, para tener aceptación, y todos esos grupos han creado un grupo más grande, denominado el colectivo, en el que han de hablar sobre el tema para que todos podamos conocerlo. Aunque muchos no han sabido comunicar sus ideas mediante sus videos, entrevistas, marchas y muchas otras formas, han creado mucho rechazo. Pero al final la aceptación ya está. Y como dije al inicio del video, mi objetivo acá es transmitir un conocimiento desde la etapa de adaptación. Es decir, ya aceptamos que hay una gran diversidad de personas en el mundo y ahora toca aprender a vivir en armonía, todos como seres humanos y ya. Ahora podrás entender que cada vez que un gusto particular se vuelve popular en el colectivo, se le coloca un nombre para diferenciarlo de otro gusto distinto y se agrega a esta lista. Esa es la razón de que muchas ideologías se parezcan pero no sean lo mismo. Todas estas variantes se crearon y siguen creándose aunque la diferencia sea solo un detalle. Lo que es un hecho innegable es que todas nacieron de la heterosexualidad, homosexualidad y transexualidad. Ahora, lo que muchos tal vez no conocen, aunque diferente, es que cercano al tema de las orientaciones y las ideologías, se encuentra una referencia objetiva y concreta sobre un tema mucho más primitivo, al que vamos a conocer como... Y digo que es un tema medianamente relacionado porque trata sobre gustos personales también. Y para llegar a ese 100% de conocimiento es importante conocer esta información. Todos los seres humanos tenemos parafilias o tendencias conductuales parafílicas, tanto heterosexuales como homosexuales y transexuales. Las parafilias son gustos personales muy fuertes, tanto que pasan a formar parte de nuestro comportamiento. Comúnmente se considera parafilias a las variantes con respecto al objeto de estímulo sexual, lo que significa que eventualmente deja de ser una relación de pareja habitual para pasar a ser un aspecto único de esa relación. Eso deja abiertas las posibilidades de que una relación entre dos o más personas sea de cualquier forma imaginable, lo que hace difícil de colocar una frontera a las parafilias. Y dado que todos tenemos tendencias parafílicas, estas fronteras se determinan por las leyes y concepciones sociales, por el respeto y la libertad de los demás, e incluso por el grado de dependencia o exclusividad de una determinada conducta sexual. O sea, en verdad las posibilidades son infinitas.
E incluso estas van mucho más allá, dado que los gustos de los seres humanos son bastante particulares. Hay cosas que pueden no ser agradables para la otra persona e incluso ilegales o mal vistas. Entre algunos ejemplos generalizados sobre las parafilias, las más comunes e importantes por su frecuencia e impacto social son exhibicionismo, fetichismo, paidofilia, travestismo, voyeurismo, zoofilia, sadismo, masoquismo, froteurismo, coprofilia, urofilia, necrofilia, clismafilia, gerontofilia. También se encuentran las llamadas telefónicas obscenas o las preferencias por características físicas como a las personas obesas, mujeres embarazadas y un largo etcétera. Si uno de estos conceptos no lo conoces, te recomiendo que lo investigues porque te va a volar la cabeza, simplemente. Es importante destacar que, contrario a lo que se piensa, muchas personas parafílicas no suelen ser violentas en términos sexuales, y que el problema acá no serían las parafilias, sino una alteración psicopática de la personalidad, lo cual por suerte se produce muy poco en las parafilias, lo que significa que siempre y cuando no constituyen un medio único de obtener excitación sexual, no exceden del ámbito del individuo o la pareja, son libremente aceptadas y no lesionan los derechos de otra persona, y no producen sufrimiento psicológico, entonces no tiene por qué constituir motivo de consulta psicológica en caso leve, terapias psicológicas en caso moderado o fármacos en casos graves. Ya estamos llegando al final del video y ahora ya sabes más que el 90% del mundo sobre un tema muy importante. Hagamos un pequeño resumen. Heterosexualidad y transexualidad tienen más peso biológico. Homosexualidad y parafilias tienen más peso psicológico. El colectivo tiene más peso social. Oficialmente lo sabes todo y nunca fue tan sencillo de comprender un tema tan complejo como este. Y ahora sí, para concluir, hacemos la pregunta del $1.000.000. ¿A qué edad es conveniente que los padres comiencen la educación sexual de los niños y cómo deben hacerlo? La educación sexual explícita debe comenzar cuando el niño adquiere el lenguaje y empieza a hacer preguntas. Siempre hay que responderle, pero solo en la medida en que desee saber, sin anticiparnos en materias en las que no se haya interesado, y con palabras adecuadas a su edad. Espero hayan disfrutado del conocimiento y que puedan sacar conclusiones que aporten a sus vidas y a las de todos sus conocidos. No te vayas a perder el siguiente capítulo titulado La clase de religión de tu vida, donde vamos a poner en orden un entramado que ha sido difícil de explicar a lo largo de toda la historia, y vamos a darle sentido a los malentendidos y a los prejuicios. Gracias por ver el video hasta el final. Tu apoyo es muy importante para hacer crecer el canal. Un me gusta, un comentario e incluso compartir el video con alguien que desees ya hace que este video tenga éxito. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita, que se vienen videos de esta serie todos los viernes. También puedes seguirme en Instagram si quieres estar al día con mis publicaciones y actualizaciones, además de ser de los primeros en enterarte sobre cualquier avance del canal y de los próximos videos. Un abrazo con cariño y bendiciones.